Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchas gracias a todas y a todos por sintonizarnos, regalarnos tiempo, parte de su tiempo para seguir analizando estos temas tan interesantes que tenemos en este podcast. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, colega, Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ata? ¿Qué tal, profesor Luis? Buenas tardes, estoy muy bien. Y un saludo a todos los que nos estén escuchando, ya sea en el día, en la mañana, en la noche. Para que se la pasen bien en este programa. Y pues como pueden ver, tenemos a nuestro segundo invitado de este podcast. Así es, como menciona Miguel, tenemos a nuestro segundo invitado, el licenciado Luis Ángel Ortiz. Hago una pequeña semblanza. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel San Lorenzo Tezonco. Es integrante del posgrado en estudios sobre la ciudad de la misma universidad. Así que, licenciado, profesor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy congratulados de estar aquí con usted. Gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero aportar, digamos, líneas de investigación y que sea un tema de agrado. Como bien lo mencionabas, soy parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana. También tuve la oportunidad de entrar a lo que es el posgrado en estudios de la ciudad. Ahorita hablaré un poco de ello. El posgrado es un posgrado incorporado. Hay líneas de investigación sobre lo que es la ciudad, el espacio urbano, el espacio público y diferentes perspectivas analíticas de cómo se toma la ciudad y sobre todo cómo se va transformando con ello, ¿no? Desde lo percibido, desde el modo de vida, ¿no? Y la apropiación ya sea de espacios, lugares o zonas específicas de la ciudad, que tiene que ver con todo este esquema de ciudad, de metrópolis y a lo que hoy ya se concibe como una megalópolis, ¿no? En ese crecimiento también se ha dado la Ciudad de México, ¿no? Se incorpora a todo este crecimiento urbano como tal, ¿no? Soy parte de este posgrado, estoy en proceso ahí de titulación de lo que es maestría, como es incorporado. Estoy próximo a ser candidato a doctor en esta misma cuestión y pues bueno, dentro de mis líneas de investigación, las que quiero hoy presentar con ustedes y esperando que sea de su agrado, será la parte de ver cómo la ciudad se ha ido transformando. Ha ocupado más espacio del que necesita o necesitaba, ya no en un plano terrenal, ¿no? Ya no en un plano secuencial de ir creciendo casa a casa, ¿no? A hoy, con esta parte de megaproyectos y la ocupación de otro espacio, ha ido transformando para ir ocupando espacios a nivel, digámoslo así, vertical, ¿no? El tema de estudio como tal son megaproyectos, en mi caso específico son megaproyectos comerciales y tiene que ver con estos centros comerciales que se han incorporado a sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Más o menos dentro del recuento que se ha hecho hay aproximadamente 250 centros comerciales, poco más, poco menos, dependiendo el año de apertura, ¿no? Incluso uno de los principales o de los primeros que se incorporó en México fue lo que es Plaza Universidad, ¿no? Que estuvo próximo hace un par de años, cumplir 50 años de incorporación dentro de la ciudad, ¿no? Llevado todo ese terreno o toda esa secuencia, pues nos encontramos a lo que hace algunos par de semanas se instauró lo que es Torre Mítica, ¿no? Ahí como este centro comercial que se manifiesta como el mejor centro comercial, el más grande, como si pareciera que necesitáramos más de estos castillos o de estos nuevos castillos de comercio para el consumo y para este tipo de cuestiones, ¿no? Este tema me da porque el posgrado como tal es un eje transdisciplinario e interdisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde diferentes disciplinas y desde la misma disciplina se puede investigar la ciudad y sobre todo estos espacios, ¿no? Desde la economía, desde la psicología, desde la política, desde la comunicación, ¿sí? Desde diferentes perspectivas, la construcción, desde el urbanismo, desde la planeación, se puede ver
porque la ciudad permite eso, ¿no? La ciudad es todo esta construcción y todo este amplio espectro desde ciudadanos, desde construcciones, desde avenidas principales que conforman ese esquema de lo que es ciudad. En el caso de nosotros, sobre todo del posgrado, lo que tomamos es la ciudad como ente, no como un espacio, como un contenedor, que puede ser visto así, sí, pero la ciudad es un ente que juega y que también participa dentro de esta serie de transformaciones. Reitero, desde lo social, desde lo psicológico, desde la percepción, ¿sí? Es un ente que también convivimos, vivimos diariamente, lo transitamos, vivimos en él, somos parte de él, pero muchas veces no lo vemos así. Es un ente que va creciendo, que va tomando diferentes modalidades y va creciendo con nosotros, ¿no? Dentro de ese mismo crecimiento ha tenido una serie de transformaciones, lo cual lo vemos desde diferentes procesos urbanos que han ido creciendo en diferentes zonas e incluso las vamos viendo como estas transformaciones, ¿no? No es la misma ciudad de hace 10 años, no es la misma ciudad de hace 20 años y estoy seguro que no es la misma ciudad de hace 50, ¿no? El proceso, la convicción con la que ha crecido y con la que se ha ido desarrollando ha sido este cambio y esta transformación, ¿no? Dentro de esas líneas de investigación que les platicaba un poco, tiene que ver con este proceso de cómo los centros comerciales se han ido incorporando a la ciudad y a las diferentes zonas, ¿no? En un contexto ahí histórico que se ha venido dando, han sido, digamos, 3 etapas grandes y fuertes de lo que es la incorporación del centro comercial, ¿no? A partir de los años 50 en Estados Unidos empieza esta incorporación de los centros comerciales, ¿no? El primer mall, ¿no? Esta cosmovisión de centro comercial, diferente a las plazas comerciales. Diferentes autores mencionan que hay una diferencia entre plaza comercial y centro comercial. La plaza comercial es ese espacio que alrededor tiene diferentes, digamos, negocios, ¿sí? Pero carece de una tienda ancla. Tienda ancla referida a lo que es estas grandes tiendas departamentales como Sears, Liverpool, Sanborns o alguna tienda departamental como lo que es Walmart, Chedraui, Soriana y demás tiendas departamentales, ¿no? Hay una diferencia entre esas pequeñas, por así decirlo, plazas comerciales, a diferencia de un centro comercial que tiene que ver con una construcción mayormente, ¿no? Entonces, empieza en Estados Unidos este esquema de centros comerciales y rápidamente se propaga en lo que es América Latina, ¿no? Sobre todo por estas consorcios, ¿no? Que le dan el plusvalor para incorporar espacios que no estaban destinados a ser en comercio y los transforman en estos nuevos centros comerciales, ¿no? Hay una diferenciación en cuanto a lo que son los tipos de mall. No es lo mismo un centro comercial de aquí a otros, ¿no? La magnitud que tienen, por ejemplo, el tipo mall de Estados Unidos son dimensiones completamente grandes, ¿no? O sea, Estados Unidos, o sea, son literal, parecen ciudades dentro de esos espacios concebidos de esa manera, ¿no? Aquí un poco importante es ver que, por ejemplo, se han hecho diferentes consorcios o diferentes grupos económicos que intervienen para realizar estos centros comerciales, ¿no? Uno, como les comentaba al principio, es Plaza Universidad, que se inauguró en 1969, seguido de lo que es Plaza Satélite en el Estado de México en 1971, y ya posteriormente fue Perisur y otros centros comerciales. Estos primeros centros comerciales fueron integrados de manera, digamos, ahí paulatina sobre estas grandes vialidades. Esos primeros centros comerciales se fueron integrando sobre estas avenidas grandes, lo que es Insurgentes, lo que es Periférico y sobre todo alrededor de lo que es la ciudad o la zona centro de la ciudad, ¿no? De ahí se fueron incorporando otros centros comerciales un poco más pequeños y un poco tratando de subsanar la lejanía que representaban estos centros comerciales. Y de ahí empezaron lo que fue Perisur, Galerías Insurgente, Galerías Cuapa, que empezaron con estas tiendas de lo que era lo que se llamaba el puerto de Liverpool,
que eran parte de estas empresas como Palacio de Hierro, que eran los que hacían financiamientos de centro comercial, ¿no? Y ahí es donde aparece Centro Comercial Coyoacán, hoy extinto, ¿no? Y pasa a ser esta cuestión de lo que es Torre Mítica, ¿no? O ese conjunto o esa microciudad vertical que se está construyendo, ¿no? Entonces, esa primera etapa tiene que ver con esa primera incorporación de los diferentes centros comerciales en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Empezaron como estas pequeñas manchitas, estos pequeños lugares para, digamos, reproducirse, ¿no? Hasta llegar a lo que hoy en día tenemos esa cantidad enorme de centros comerciales, ¿no? Aquí en esta parte hubo diferentes cuestiones que estaban incorporadas a la inversión bursátil, ¿no? Que es parte de ese grupo económico que está impulsando los centros comerciales, ¿no? En México tenemos lo que son los certificados de capital de desarrollo, que digamos se abrevia con CKD, ¿sí? Y los fideicomisos de inversión de bienes raíces, lo que son las llamadas fibras. Estas fibras son grupos y consorcios, digamos ahí, económicos, ¿sí? Que incluso cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que traen consigo esta novedad de incorporar estos megaproyectos grandes, ¿no? Desde hoteles, desde, digamos, centros comerciales, parques de diversiones y que van haciendo específico esta construcción y esta parte, ¿no? En esa primera etapa, como comentaba, esta ciudad satélite, Valle Dorado, Perisur, Centro Coyoacán, hoy extinto, esta Plaza Loreto, Plaza Cuicuilco, y empieza esta serie de reproducción de estos años, ¿no? A partir de los 70 empieza a darse esos en lugares, digamos, no en la zona centro de la ciudad. Para la segunda etapa, ya en los años 80, 90, ¿no? Empieza lo que es Centro Santa Fe, empieza lo que es Plaza Lindavista, y ya se empieza a dar una reproducción por el crecimiento de la mancha urbana en lo que es los estados colindantes como Naucalpan, perdón, los municipios como lo que es Naucalpan, Tlalnepantla, ¿no? Empieza Centro Comercial Interlomas en el 91, Multiplaza La Hacienda, Mundo E en el 98, Plaza Loreto en el 94, Galerías Cuapa en el 92, que han sido esta incorporación de nuevos centros comerciales ya específicos en zonas, ¿no? Donde el nivel económico va evolucionando. Una tercera etapa que podríamos hablar va del 2000 al 2016. Ya se empieza a dar una expansión más consolidada de los centros comerciales, literal en toda la ciudad. Espacios donde no se concebía un centro comercial, lo que se hizo es llevar el centro comercial casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Se hace este acercamiento de los centros comerciales donde te abordan, ya no hay lugar o avenida principal que no pases y al menos uno te encuentres. La ciudad parece que se construye o digamos se representa con estos centros comerciales. La pregunta de investigación que hacía yo, al menos dentro de las investigaciones relatadas en lo que son los proyectos tanto de maestría como de doctorado, es ¿qué tipo de ciudad se está construyendo? ¿Hacia qué tipo de ciudad nos están dirigiendo estos centros comerciales? ¿Qué está pasando con todo esto, ¿no? Hasta el año 2016 se hace una investigación grande de todo lo que son estos centros comerciales y se vislumbra en diferentes mapas y diferentes cuestiones que están ahí, digamos, eh, incorporadas a esta parte de todos los centros, ¿no? Si me lo permiten, voy a presentar una pequeña imagen, ¿sí? De cómo están Adelante, por incorporados favor. esos centros comerciales. Bien, me dicen si se ve, por favor. Está empezando a compartir. Ya listo se ve. Ahí está, ¿no? Digamos, a grosso modo, esa es la ciudad de México con sus límites, ¿no? Se puede ver esta parte, ¿no? De ahí. Espacialmente también tenemos que concebir a la Ciudad de México o esta zona que está ahí detallada, estos límites, tiene que ver con una condición natural. Todas estas partes oscuras que se ve son las sierras, ¿no? Sierra de Santa Catarina, lo que es la Sierra de las Cruces, lo que es toda esta parte digamos, de la construcción natural
como cuenca endorreica, que es la Ciudad de México, ¿no? Estamos lejos de ser un valle, tenemos que llamarlo por su nombre, es una cuenca endorreica que ha permitido toda esta parte, ¿no? Pero vemos que cada uno de estos puntos, ¿sí?, que están ahí, son parte de esos centros comerciales. O sea, se instaura en muchas de las avenidas principales, como lo reitero, ¿sí? Y empiezan a coincidir, o sea, se empiezan a encimar ciertos puntos y ciertas condiciones, ¿no?, que están enmarcadas en la ciudad. Siempre ha habido un eje transversal donde se ve la diferencia entre lo que es parte de la zona de Iztapalapa, parte de la zona de Santa Fe. En unos casos tenemos menos y del otro lado tenemos más, pero se empieza a hacer una reproducción de los centros comerciales, ¿no? Digamos, en el caso de estudio particularmente sería Iztapalapa, lo que es Parque Las Antenas, que ahorita hablaremos un poco de él más a detalle, pero estaría por aquí, ¿no? En esta zona de Iztapalapa y que converge con estos puntos que están un poco separados y pues es ahí esa, digamos, esa apropiación de esos espacios, ¿no? Entonces, el centro comercial ha ido creciendo, se ha ido reproduciendo y ha ido, digamos, a falta de una alternativa, de un espacio público concreto por todas las repercusiones que ha tenido este achicamiento del Estado, ha dado la oportunidad, en este caso, de que privados, los centros comerciales, participen en esa apropiación y en ese jalar del ciudadano a estos lugares, ¿no? Ya es difícil ahora las nuevas generaciones que piensen en ir en un parque, que piensen en ir a algún sitio, alguna alameda que están también de la misma ciudad, ¿no? Ahora el ciclo de socialización parece que tiene que ver con esos nuevos centros comerciales o estas plazas comerciales que están pues a disposición y cercanas de la gente, ¿no? Hay muchos temas los cuales podríamos discutir, los cuales me gustaría se sumarían, en el cual pues la inseguridad, la falta de mantenimiento, la falta de iluminación, la falta de muchos de los servicios básicos que carecen estos lugares públicos, los subsana o los trata de apropiarse lo que es el centro comercial y hace que se haga una pérdida o alejamiento del espacio público, ¿no? ¿Qué pasa también? Hay nuevos centros. El centro de la ciudad, el centro por excelencia era el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Y se hace una nueva mirada a estos nuevos centros creados, estos subcentros o microcentros que empiezan a darse en lo que son las plazas comerciales, ¿no? Hay un esquema de plaza comercial donde todas las tiendas están alejadas o están al menos alrededor y se empieza a hacer estas, digamos, miradas de dar espacios de socialización muy discutible que se empieza a dar con lo que es los centros comerciales, ¿no? Hay una construcción, hay un plan de que los mismos ciudadanos o las mismas personas, la misma sociedad, ¿sí?, tenga o tome un lugar de encuentro dentro de estas zonas específicas, ¿no? Hay personas, tengo compañeros que también hablan sobre esta apropiación del espacio, ¿no? Donde se menciona esta parte del lugar, ¿no? Si bien el centro comercial parecería, como les decía Augie, es un no lugar, la apropiación de ciertos lugares, ¿no?, se está haciendo y se está, digamos, ahí contribuyendo. Discutible, sí. Me parece que el tema de pandemia ahí vino a romper un poco con esta línea. Y hay otros, ¿no? No sé qué tan informados estén, pero también estas friki plazas, ¿no? Estas plazas de negocios, digamos, con temáticas muy particulares, están ahí, ¿no? Que también empieza a darse esa reproducción. Ya no hay solo una, sino ya se empiezan a dar esta serie de reproducción y los jóvenes se empiezan o tratan de apropiarse de esos espacios, ¿no? En el caso particular, digamos, del estudio que sigue en pie y en revisión, tiene que ver con el espacio de lo que es Centro Comercial Parque Las Antenas, ¿no? Si bien estaba situado en una zona que tenía mucha convergencia en lo que era lo que es periférico y lo que es Avenida Tláhuac, ¿no?
Es un espacio que estuvo ahí donde había una cadena de radio que no ocupaba pues, literalmente esa zona, ¿no? No es casual que para 2018, 2019, que son los años de apertura y la construcción en 2015, se llevara a cabo. El Estado también proporciona ciertas ventajas para estas fibras, ¿no? Ya sea con motivo o sin motivo, ¿no? Que les proporciona estos espacios y estas oportunidades de incorporarse a estos lugares, ¿no? ¿A qué me refiero? La llegada del metro de la línea 12 da la pauta para conectar ese centro comercial con muchas otras zonas. Entonces, es un beneficio que se da, ¿no? Aparte de ese metro, lo que se hizo, la construcción del puente elevado de Cuemanco, ¿no? De estas líneas intersecciones para liberar un poco la carga de ahí de periférico y esta zona de Cuemanco, también de cierta forma beneficia a estos privados, a estas fibras, a estas zonas de lo que es el centro comercial, ¿no? Si me permiten, quiero compartir otra parte de lo que es ahí para que lo veamos a nivel, digamos, terrenal, ¿no? Sí, adelante, por favor. ¿Ok? Bueno, en lo que se llega a compartir, justamente Miguel, tú que aprovechando para esta intervención, Miguel, tú estudiaste tu tema de tesina en la UAMI sobre la percepción de riesgo, si no me equivoco. Entonces aquí quedaría a la perfección esta percepción que se tiene sobre la creación de las plazas comerciales. ¿Ya me escuchas? Ya te ¿Me escucho, escuchas? perfecto, te Ok. escuchamos. Sí, no, como mencionas, por ejemplo, mi tesina y mis trabajos van enfocados hacia esa parte de la percepción de riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, como lo menciona el profesor, o bueno, aquí como también se puede ver en el mapa, también a veces este tipo de construcciones o este tipo de centros comerciales, pues juegan un papel de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo porque pueden tanto mejorar como el aspecto o la situación del lugar, como ya lo mencionó, tomar esas cosas que le hacen falta al lugar para hacerlo más visitable y más visible, porque, bueno, antes de que estuviera justamente el centro comercial, ahí ocurrían muchos delitos, ¿no? En Periférico y Tláhuac, es una zona muy conflictiva o de altos índices de delincuencia, y justamente al lado de donde está Plaza Comercial Las Antenas, pues hay uno de los tianguis más famosos que puede haber, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que se llama el de las Torres, por así decirlo, o San Lorenzo. Ahí también ocurren muchos problemas sobre delincuencia, ¿no? Y justamente puedes ver un domingo el contraste que hay entre lo que pasa de ese lado de periférico o sobre periférico y lo que pasa solamente una cuadra, aunque es una cuadra muy grande, una cuadra atrás, ¿no? O sea, es como que completamente diferentes, te enseñan dos lados de un mismo lugar, las dos realidades que pasan, ¿no? Eh, Justamente donde se hace, donde está o donde se pone el tianguis, es una zona pues con tierra, con muy poco, en las noches está muy oscuro, ¿no? Por ejemplo, para salir a Tláhuac, para atravesar justamente esa unidad que llega hasta el periférico, son zonas muy oscuras y con muy alta delincuencia. Entonces, de ese lado de periférico sí pudo mejorar el espacio público gracias a la luminaria y todo lo que hay, ¿no? Porque también se han abierto algunos negocios, eh, pero también se ha vuelto también otra vez un nuevo punto para asaltar. Justamente en sus comienzos, cuando iba abriendo la plaza, se hablaba mucho de los asaltos que sufrían los empleados de caminar del metro periférico oriente a la plaza. Ellos sufrían mucho de este tipo de asaltos, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor las constructoras, pues ellos no lo van a ver así, ¿no? Pero como los encargados de la seguridad pública, en este caso como la delegación y
y después ahí hay otros temas que también tienen que ver con temas más políticos de dónde termina una delegación, dónde empieza la otra, de si pertenece a Tláhuac, si pertenece a Iztapalapa, porque eso también pasa mucho aquí en Tláhuac y Valle de Chalco, por ejemplo, las áreas limítrofes, ¿no? También donde Valle de Chalco y Chalco, siempre existen esos problemas donde es que eso te pertenece a ti, eso te pertenece a mí, eso no es mío, la seguridad debe de ser por parte tuya. Entonces, en esos momentos, en un inicio, cuando se abrieron estas puertas, nunca tuvieron en cuenta todas estas cosas que podían pasar o suscitar, ¿no? Tal vez alguien las vio, pero como no son parte de algo que genere una ganancia económica, pues simplemente no le ponen atención, ¿no? Justamente para llegar de la plaza al metro, está lleno de puestos y entre esos puestos había mucha gente que asaltaba, pasarte al metro también era fácil, pero por ejemplo, esa entrada del metro que está sobre el periférico está muy oscura, ¿no? Y te lleva casi saliendo o a la entrada de la plaza. Y no fue una entrada que se haya iluminado, que se haya procurado ser algo muy un andén seguro, ¿no? Simplemente también la plaza nunca tuvo, la plaza se preocupó, digamos, en su lugar de poner luces, hacerlo llamativo, porque la verdad donde está, es muy llamativa la plaza por las luces que tiene, por su fuentecita y justo esto como que ha llamado también la atención de muchas personas, ¿no? No sé si sea o era necesario, o sea, no sé si es la palabra correcta, como que era necesario para algunos tener este tipo de plaza, porque a lo mejor muchos, este es como que otro tema, ¿no? Pero el desplazamiento hacia este tipo de tiendas como Liverpool, Sears y todos los pequeños, todas las pequeñas tiendas que hay dentro del lugar, pues no había ninguna cerca, te tenías que ir hasta Galerías Cuapa para poder ir a este tipo de tiendas, ¿no? O por ahorita hasta Plaza Coyoacán, bueno, no Plaza Coyoacán, Plaza Universidad, para poder llegar como a este tipo de lugares, ¿no? O hasta Insurgentes Sur, ahí en Liverpool Insurgentes. Entonces, sí, tal vez tuvo un beneficio, porque a lo mejor muchos de nosotros que vivimos de esta parte del oriente de la ciudad, pues ya no te tenías que desplazar tanto, ¿no? Pues tampoco es una necesidad la que la tengas, ¿no? Pero simplemente a lo mejor si querías adquirir algún producto, pues sí fue un avance importante, o no sé cómo decirlo, que esta plaza esté, pero justamente bueno, de lo que mencionabas que mi tema es como esa percepción de riesgo sería involucrar a los vecinos del lugar, de ahí de la unidad que está al lado, de la colonia que está al lado, con la que conlinda justamente eh, esta, estas tiendas, bueno, esta plaza, y ver qué tanto les ha ayudado, qué tanto ha sido perjudicial para ellos, ¿no? Porque ha aumentado el tráfico, muchos de los que vamos para esa plaza, a veces por no dar la vuelta, que dura muy poquito ese semáforo para agarrar a Tláhuac, nos metemos por la unidad, ¿no? Para salir ahí a donde se pone el Tianguis de las Torres, y entonces atravesamos todo eso, y eso también perjudica de alguna u otra forma a los vecinos de, de esa unidad, ¿no? Entonces son cosas que con el tiempo ellos nos podrían decir qué tan beneficioso fue la plaza y qué tantos peligros nuevos les trajo este tipo de lugar. Sí, adelante, profesor. Sí, correcto. Muchos de los temas que tocas es parte de esa investigación y parte de los procesos analíticos que tengo que presentar digamos, para obtener el grado. Y justo tocas eso, ¿no? Justo tocas toda esta parte de todos estos inconvenientes. Por eso quería proyectar esta imagen, ¿no? Que habla sobre, digamos, esta geolocalización de lo que es Parque Las Antenas, ¿no? Parque Las Antenas, como bien mencionas, es parte de esta construcción de lo que es periférico y de lo que es el cruce de Avenida Tláhuac, dos, digamos, arterias principales de la zona oriente de la Ciudad de México. Y como bien lo mencionas, o sea, ha habido una serie de transformaciones urbanas, sociales y económicas que ha convergido y que ha tenido que ver con toda esta unidad habitacional, ¿no? Es una unidad habitacional creada por los años 70, 80, que se instauraron y que mucha de la población sigue, digamos, ahí.
¿no? Parte, digamos, del análisis de estudio y de todas las intervenciones que tuve que hacer, fue justamente eso, ¿no? Y ir con los vecinos y preguntar todas las problemáticas sociales y económicas que pasaron con la incorporación de Centro Comercial Parque Las Antenas. Porque literal era un espacio que, como se puede ver en la imagen, estaba así, era libre. Solo estas pequeñas construcciones eran parte de la radiodifusora, donde era un espacio que también, naturalmente hablando, era un espacio de recarga de agua y de zona natural, digamos ahí, ¿no? Incluso se podría ver a través de esta barda que estaba aquí incorporada, digamos, diferentes animales ahí de granja que tenían, digamos, en resguardo, pero funcionaba de una manera, digamos, que no chocaba con las problemáticas sociales que, si bien ya existían, con el centro comercial se intensificaron, ¿no? Una parte importante que tiene que ver este centro comercial en particular, digamos, divisorio a todos los demás centros comerciales que se presentaba en la imagen anterior, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esta incorporación del mercado de las Torres, ¿no? El famoso mercado de las Torres que se incorpora sobre esta avenida José Clemente Orozco y que, digamos, es justo ese contraste bien marcado de lo que es este castillo, digamos, de comercio, conforme a este, digamos, serpiente de lonas llamado tianguis, ¿no? Que muchos autores también lo plasman así. Y justamente es eso, o sea, el ver cómo este centro comercial se instaura, ¿no? Se choca o cruza en esta intersección social, que esta zona, la zona de frente, no tiene que ver nada incluso con la imagen que denotan todas estas casas de unidad habitacional, ¿no? Incluso las dimensiones son estratosféricas, ¿no? Podemos ver. Una de las problemáticas que también se mencionaba y que también fue muy recurrente es que incluso el centro comercial como tal quería comprar esta zona, estas unidades, estas casas, ¿no? Hubo una negociación ahí para que el centro comercial tuviera también una salida o una entrada del comercio, ¿no? De estos contenedores que van llegando con toda la mercancía, pudieran entrar por aquí. Sin embargo, por una serie ahí de ajustes de precios, no llegaron a que fuera posible, ¿no? Ahí por unas cantidades, dentro de las entrevistas que pude realizar, me parece que el centro comercial quería pagar 900,000 pesos por casas y los vecinos estaban pidiendo 1,500,000 o arriba digamos, ¿no? Pero era esa parte, ¿no? Que no hubo al menos una negociación, pero que también iba a transformar completamente toda esa dinámica, que si bien lo está haciendo, tal vez hubiera sido mayor, ¿no? Ojo, no, yo no creo, dentro de estas líneas de investigación, no creo que quede lejano a que centro comercial en algún momento o estos grupos de la G grande, de los GRAM, de estas hoteleras o de estos consorcios gigantes de departamentos, los Big Grand, pues lleguen a instaurarse en estas zonas, ¿no? Lleguen a comprar parte de estas zonas o incluso esta zona que está aquí enfrente, ¿no? Para hacer ese tipo de instauración de vivienda que choca con todo el desarrollo urbano formal que ha tenido durante toda esta etapa, ¿no? Entonces esa parte, digamos, si nosotros cambiamos a la parte de relieve, podemos ver esta construcción, ¿no? Pero ya si lo ponemos, si le damos, perdón, si le damos aquí en más vista con globo terráneo, ¿sí? Y si lo ponemos en satélite, ya podemos ver la construcción como tal. De ser un espacio que no había nada, ¿no? Hoy nos encontramos con este gran espacio de toda esta construcción y esta serie de transformaciones, ¿no? Aquí ya podemos ver que si bien había ahí una nave de una construcción, ya lo vemos que es un espacio de estacionamiento como tal. Ya vemos estas tiendas anclas, ¿no? Lo que es Liverpool, lo que es lo que es Sears, lo que es Sanborns, todos estos grandes consorcios, y ya vemos la magnitud de la transformación que sufrió, ¿no? Estas torres de lo que son la parte del estacionamiento, parte de los jardines que pudieron recuperarse, y sobre todo en esta imagen lo que nos presenta es digamos,
parque de diversiones que hay en la azotea, ¿no? Es el primer centro comercial, hablando en Ciudad de México, que tiene o incorpora este parque de diversiones, que si bien era presentado para llevar esta diversión a habitantes de estas zonas o colonias, pues parece que no ha cumplido, ¿no? O sea, parece en muchas ocasiones se ve deshabitado, no concuerda con la imagen, incluso muchos padres lo ven peligroso por la parte de que si de por sí un juego mecánico ya implica una altura, el estar en una azotea pues implica mayores riesgos, ¿no? Que es como comentaban, parte de sus temas de investigación. Pero es esta cambio radical que sufre esta zona con la incorporación de este centro comercial, dado a también la zona específica, como bien se mencionaba, de lo que es esta unidad habitacional. Pude hacer algunas entrevistas que estaban completamente pegadas a esta zona. O sea, y es impresionante el nivel de cómo está la casita contra la barda perimetral y, digamos, la zona específica, ¿no? Una de las problemáticas curiosas ahí que pasaban era que se quejaba una vecina que ya no había sombra, perdón, que había mucha sombra, o sea, que no pegaba el sol literal en su casa por las dimensiones del centro comercial y era una problemática muy recurrente que tenía, ¿no? Pero son esta serie de transformaciones que vienen a cambiar y que vienen a detallarse, ¿no? Quiero compartir un par de fotos también que tengo dentro de mi investigación que me parece que hacen un contraste importante de las dimensiones y ahí de lo que se pudo recuperar, ¿no? Me dicen si se ve, por favor. Sí, está compartiendo. Ahí está, ¿no? Este es el mercado, digamos, son fotos aéreas tomadas con un dron que me hicieron la oportunidad de, digamos, ahí de tomarlas. Aquí se ve lo que es esta serpiente de lonas, lo que son los tianguis que se pueden visualizar así en la misma ciudad, ¿no? Y aquí se ven las calles y aquí se ve el centro comercial, ¿no? Como tal, o sea, se ve la dimensión, ¿no? Se ven estos castillos de comercio, ¿no? Estas son fotos recuperadas sobre las investigaciones, la investigación que he hecho, y aquí hay otra imagen, ¿no? Igual, Avenida José Clemente Orozco, que es parte de las torres, y como bien lo comentaba el compañero, con una serie de cuestiones que no están adecuadas ni para el comercio, ni para el tránsito, ni para la vialidad. Dentro de la investigación también salió que lo querían convertir, este camino lo querían convertir en un sendero seguro, como lo ha sido en otras avenidas de las Torres, parte de Iztapalapa, que están cerca de San Miguel Teotongo y demás, ¿no? Que sufrieron una serie de transformaciones. Estos camellones gigantes los reacondicionaron, que me parece que funcionan muy bien, pero aquí el tema del comercio como tal pudo más que ese reacondicionamiento de espacio público que podría hacerse, ¿no? Entonces vemos aquí estas dimensiones de las pequeñas casas y lo que tiene que ver el centro comercial, ¿no? Aquí, bueno, se muestran un poco de los recorridos de campo y de lo que se ha ido transformando y ha ido cambiando. Y estas son las pequeñas casas, ¿no? Estas son las casas de Infonavit, casas, digamos, ahí para trabajadores, concebidas con este crédito, ¿no? Y se ve toda esta parte de lo que es el centro comercial, ¿no? Aquí vemos también las dimensiones del centro comercial, de lo que ocupa y todo el espacio de casas de habitantes que están a un lado, ¿no? Tiene que ver con toda esa serie. Aquí en estas imágenes también se puede ver un poco antes de pandemia cómo el centro comercial estaba fungiendo como este espacio de recuperación, de espacio de convivencia, donde el centro comercial, por sus dimensiones, pues trajo consigo ciertos atracciones, ¿no? Digamos, trajo una atracción donde hubo conciertos, hubo diferentes cuestiones, ahí por ejemplo en días emblemáticos, 10 de mayo, ¿no? Traían algunos artistas, algunos personajes que cantaban, ¿no? Dentro de los diversos recorridos, pues hubo digamos ahí, eventos para niños, ¿no? En lo que fue Día del Niño, hubo eventos que permitieron pues esa incorporación de la ciudad, de los pobladores de la ciudad incorporarse en estos espacios, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Cómo se incorporan todos estos, todo lo social y se empieza a hacer esta nueva construcción y esta nueva etapa, ¿no? De cómo socializar y cómo parte, ¿no?
Ya dentro de esto, pues bueno, vienen todas las gráficas y todo el parte, digamos, ahí de todos los recorridos y todos los cambios y transformaciones ya llevado a todas esas encuestas y todo lo realizado. Este es parte de ese corredor comercial que se realizó, ¿no? Que está ahí, ¿sí? Y que tiene que ver con toda esa serie de comercios que también se vislumbró, ¿no? Ese corredor comercial trajo consigo aproximadamente para el año 2019, 2020, antes de pandemia, trajo 70 puestos que corrían de lo que es la entrada del centro comercial hacia el metro, ¿no? Que era otro foco de transformación que se estaba ahí llegando, ¿no? Digamos, a grosso modo, esa es esta serie de transformaciones que he venido hablando sobre esta construcción de megaproyectos, entendido ese megaproyecto como esa gran construcción donde interviene el Estado, pero que también intervienen estos privados a través de estas fibras. Me parece que los centros comerciales han ido transformando, siguen transformando. Hay muchas líneas de investigación, muchas problemáticas, como bien se mencionaba, desde delincuencia, desde falta de espacios de recreación, desde el tráfico. O sea, hoy el tema del tráfico en esas zonas también es un tema, digamos, ahí importante, ¿no? Y la serie de transformaciones que, si bien se relata dentro de estas líneas de investigación, pues todos los cambios sociales que se están dando, ¿no? Es parte de esa línea de investigación, es parte de esa serie de transformaciones que bien me parece que de todo. Lo mencioné hace un momento o cuando iniciaba esta plática, el tema también de lo del Buen Fin. O sea, lo que pasó el fin de semana pasado, dependiendo del día que lo vean, el fin de semana pasado llega este Buen Fin con estas ofertas, ¿no? De estas grandes empresas que se vienen a impulsar y a dar de este consumo innecesario, lo platicamos en algún otro momento, de esta obsolencia de los productos que parece que fuera necesario, que fuera de moda, pero que lleva consigo el consumo desmedido, ¿no? Estos centros comerciales ha traído, como también se mencionaba, pues el acercamiento a todas estas zonas, a esta reproducción de estos lugares para que lleguen y se comercialice de esa manera. Me parece que también es importante y que falta dentro de esta investigación meter el tema pandémico, porque el tema pandémico vino a poner en ese momento al menos un alto a la serie encaminada que estaban haciendo los centros comerciales. Esta serie de convivencia, esta serie de hacer eventos dentro de los centros comerciales, dejar o abandonar el espacio público para ir a ese resguardo en los centros comerciales, pero la pandemia vino a mostrar su lado más oscuro, que era literal ir a los centros comerciales, vienes, consumes y te vas, ¿no? Parecería ahí tema político, pero era un tema que salió, era un tema que estaba ahí repercutiendo, porque realmente el centro comercial es un lugar de consumo, más que de esparcimiento, depende de la apropiación que uno le pueda dar. Es un tema de consumo, es un tema de negocio, de compra y venta especializada o no, pero que en relaciones sociales se ha vislumbrado como un subcentro para hacer esta convivencia. Pero, reitero, el tema de pandemia me parece que vino a sacar la luz de ese verdadero, atrás de toda esa particularidad que tienen los centros comerciales, es ese tema de negocio. Sin embargo, ¿no? Después de estos temas pandémicos, hoy el centro comercial vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar lugar con el tema del Buen Fin y vuelve a captar una mayor cantidad de gente, ¿sí? Y sigue con esa serie de transformación. Justamente, ¿no? Algo importante que se señala es esa cuestión de la socialización. Entonces, Miguel, tú que ahora sí que me siento un tanto indefenso con dos especialistas en la materia, pero, pero justamente, ¿no? Esta cuestión, tú, Miguel, tú que lo abordas, bueno, ahora lo podemos abordar de ambos rubros, ¿no? Desde la ciencia política y la psicología social. Tú, Miguel, desarrollando desde la psicología social, esta percepción de riesgos aunado a lo que constantemente vemos en psicología social, ¿cómo percibes, cómo analizas, cómo desarrollas esta idea de el lugar de cómo te sientes identificado por el lugar, cómo es el proceso de socialización, cómo te sientes identificado, cuáles son esos rubros importantes a resaltar
para decir, ¿sabes qué? Este centro comercial, como decías, es o no factible para mí, es o no importante, es o no necesario. Y también esta cuestión del buen fin, ¿no? Esta cuestión en la cual se siente uno, lo platicábamos anteriormente con ambos, la cuestión de esta manipulación mediática, ¿no? Y el simple hecho de mostrar una imagen, no decir absolutamente nada, sentirte con esa atracción de comprar, de adquirir y percibir esa manipulación mediática de por medio, Miguel. Mira, por ejemplo, un tema que hay que resaltar es no solamente la percepción del riesgo del lugar, no, sino de las personas. Por ejemplo, algo que mencionó el profesor Luis es que eh, se tiene que ver el centro comercial en sí mismo es un lugar, ¿no? Pero tiene que verse como un comercio, ¿no? Como un símbolo por decirlo de alguna manera, del capitalismo, ¿no? Y debemos dejar claro que durante la pandemia, que creo que ese sí es un tema muy importante, el centro comercial no dejó de operar, ¿no? Porque tengo algunos conocidos que trabajan ahí y el tema de contagios dentro del centro comercial y en la pandemia fue muy importante, ¿sí? Fue como de, los iban, o sea, aunque supuestamente iban mucho menos tiempo, ¿no? Ponle que iban 4 horas menos, era de, ustedes tienen que venir a trabajar, si se enferman, pues ya ni modo, ¿no? Al principio se tomaban las medidas sanitarias comunes y corrientes, una vez al mes se llegaban a hacer pruebas COVID, pero no les importaba que la gente, o bueno, el personal que estaba trabajando ahí estuviera contagiado, ¿no? Era como de, se enojaban por el simple hecho de que, es que ¿por qué te contagias? ¿No? O sea, era como, en algún momento era ilógico para nosotros como vecinos, amigos o compañeros de estas personas, decir, pues si ellos te están obligando a trabajar, ¿no? Es tu medio de sustento, es algo que a lo mejor es la parte oscura de que los vecinos o muchas de las personas que no tenemos a alguien allegado que trabaje no ven, ¿no? Justamente aquí hay otro tema que se me hizo muy parecido a lo que está pasando con, bueno, también ya lo habíamos mencionado antes de empezar esta plática, con Torre Mítica, porque justamente en Torre Mítica el gobierno de alguna u otra manera también apoyó o sustentó la construcción de este lugar con la tala desmedida de árboles, que ya, bueno, nosotros a lo mejor que también estamos más conscientes del tema medioambiental, fue una tala desmedida, ¿no? Y justamente no solamente ese tipo de contaminación, todo el polvo que se genera a partir de esta construcción. Eso es un problema que yo creo que los vecinos a lo mejor no tuvieron en cuenta, o a lo mejor sí tuvieron en cuenta, pero si no te explican cuáles son los problemas de salud que puedes tener por estos micropolvos que se hacen a partir de la construcción, pues a lo mejor no les tienes tanto interés, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo apostar de que hubo problemas de algún tipo de alergias, de algún tipo de problemas respiratorios para este tipo de vecinos, ¿no? Y esto también me lo da lo que trabajé en la construcción, ¿no? Justamente yo trabajé en algunos que se llaman City Towers, que están al lado de Torre Mítica, y era ver cómo esos vecinos que sí estaban informados de estos problemas de salud que te puede causar una construcción al lado de tu casa, era de, mira, te voy a dejar construir tu edificio, pero a mí siempre y cuando cada mes me pases un bar, ¿no? Si no, te meto la demanda y ahí supuestamente se acaba tu construcción. Claramente no se iba a acabar porque muchos de esos edificios son, o de los dueños de estas constructoras o de estos bienes inmuebles, pues son personas allegadas a algún tipo de un alto rango, ¿no? Entonces era como de, pues no, claro, no se va a parar, pero tampoco se van a meter en un pleito mediático por la construcción de este tipo de edificios, ¿no? Entonces, justamente se me hizo muy gracioso, no sé si sea la palabra correcta. Yo entiendo que muchos de los habitantes, por ejemplo, del pueblo de Jococomítica, sí estaban en completo desacuerdo con la construcción de esta nueva torre, ¿no? Bueno, de este nuevo centro comercial. Pero ya estando dentro del rubro de la construcción, te das cuenta que a muchas de estas personas se quejaron o se quejan porque hubo un momento en que la constructora dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar dinero, ya no voy a dar dinero porque ya no tengo y ya voy a acabar. O sea, ya es más difícil que me pares tú la construcción ya a tantos meses de entregarla que aunque me hagas un pleito mediático, ya no vas a poder parar la construcción, ¿no?
Entonces, en esos momentos es cuando uno se da cuenta o se cuestiona quiénes son las verdaderas personas que estaban en contra del megaproyecto, ¿no? Porque justamente uno cree que estar ahí en Coyoacán o en este tipo de lugares es como de pura gente de una plusvalía alta, de clase, pues no sé, media alta, alta, y alrededores de estas megaconstrucciones, de estos edificios, hay muchas casitas muy chiquitas, todavía hasta hay vecindades, por ejemplo, ahí bueno, creo que de ese lado se llama Cuauhtémoc y se transforma en Avenida Coyoacán. Pero justamente para cruzar, creo que Eje 8, antes de cruzar Eje 8, hay unas pequeñas vecindades, ¿no? Y justamente sobre Eje 8 y al lado de un City Towers, creo que es el 3, si no mal recuerdo, hay otras pequeñas casitas que venden quesadillas, todo eso porque ahí, por ejemplo, se lamentaban los albañiles, ¿no? Entonces, todo este tipo de lugares se vio afectado, pero ¿cuál fue la forma de callarlos o de decirles, no hagan bronca? Dime qué quieres, qué necesitas y yo te lo hago, ¿no? Aprovechándose del poder que tenían, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un caso de ahí que sonó bastante entre nosotros, los que trabajamos ahí, era la señora vendía quesadillas. Y le dijeron, ¿usted qué necesita? Y la señora dijo, yo quiero que me quites mi techo de lámina y necesito eh, otro piso en mi casa. No se diga más, manos a la obra, mandó albañiles, todo, se hizo. Entonces, a veces, estas personas saben satisfacerlas, buscan las necesidades de la gente y saben satisfacerlas, ¿no? Por el poder económico que tienen. Pero a veces, mm, ese es algo de la cultura que no tenemos, regresando al tema de la prevención, es eso, ¿no? No vemos a futuro, no estamos tan concentrados en el aquí, en el ahora, y de llenar estos vacíos que tenemos en ese momento, que se nos olvida qué va a pasar más adelante con nuestro lugar, ¿no? Por ejemplo, es algo que yo mencionaba o que menciono, o sea, regresándolo, por ejemplo, a mi tema de tesis, pues sí, mira, está bien que, que, que se construya este tipo no sé, de piso, ¿no? Que se haga bien la carretera que sube a mi cerro, pero ¿qué tanto vamos a afectar a la recolección de agua cuando nosotros mismos sabemos que donde vivimos es una zona de recarga de mantos acuíferos, ¿no? O sea, de por sí toda la Ciudad de México es una zona de recarga de mantos muy gigante, pero por ejemplo, este lugar donde yo vivo, o aquí en el cerro donde vivo, es una zona de recarga muy importante, y justamente cuando llegamos nosotros, pues para empezar, pues ya por estar por las unidades y todo eso, ya se perjudicó ese ciclo del agua, más aparte ahora que hay un basurero, que pasan los trailers con toneladas de basura, entonces van compactando el suelo y van perjudicando al medio ambiente. Entonces son cosas que a lo mejor en ese momento, en lo que nos ofrecen para satisfacer nuestras necesidades, pues no consideramos. Y es parte de lo que yo quiero hacer, y no solamente en cuestiones medioambientales o, o en cuestiones de esto del crecimiento de la ciudad o del crecimiento de algún lugar, ¿no? Sino en cualquier otro tema es importante el tema de la prevención para poder saber eh, qué posibles consecuencias tienen nuestras acciones o las acciones de los demás, ¿no? Justamente en este punto ¿cómo se llama? De Plaza Antenas, nadie, o sea, por sí pasar de esta parte de donde se hace el tianguis de las Torres a Periférico, ya era un caos pasar ese lugar. Ahora súmale lo de Plaza Antenas, el Metrobús que está ahí, que ya redujo los carriles, los güeyes que se estacionan en las laterales para bajar o descender pasaje, o porque simplemente bajan a comprar algo. Solamente queda un carril. Yo la otra vez me aventé en un tramo de no sé cuánto sea de cuadra, es una cuadra grandísima, pero ponle que es 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. Una hora, güey, o sea, una hora para pasar ahí. Y es cuando dices, no mames, o sea, en qué momento llegamos a esto de decir que cuando estaba el metro o cualquier otra cosa, ¿no? Son cosas que, te digo, nosotros como personas
no, a veces no vemos más allá del nivel del tráfico que se va a hacer. O sea, tal vez nos puede satisfacer esta necesidad de querer pertenecer a un grupo más grande y representativo de poder económico, de, pues mira, yo ya voy más seguido a Liverpool, yo ya voy más seguido a hacer, pero justamente también hasta los mismos trabajadores te lo dicen, ¿no? Que, o sea, no es el mismo el Liverpool de ahí de Plaza Antenas que el Liverpool de Polanco, ¿no? Y yo afortunadamente o desafortunadamente tuve la oportunidad de vivir estas dos, pues estas dos vidas así bien de constantes de Polanco y aquí en el oriente, y dices, o sea, está cabrón, ¿no? Porque justamente ahí también hay otro problema mayor de la construcción de estos centros comerciales mega inmensos, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Torre Millana, ¿no? Está enfrente de otro centro comercial. O sea, dime, ¿para qué hicieron un centro comercial enfrente de otro centro comercial? Y donde acaba ese centro comercial que se llama Antara, está otro centro comercial que se llama... ah, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se llama Polanco, Pabellón Polanco, Bien. está Pabellón Polanco. Y unas cuadras más adelante hay una placita que se llama Plaza Polanco, ¿no? Que ya casi está llegando ahí al Hipomo. Y es cuando dices, o sea, ¿por qué hay tantos juntos, no? Y antes había un Carrefour ahí o un cine. Y después está el Museo Sumaya de Jumex. O sea, son que están tan concentrados que dices, o sea, ¿para qué necesitas tanto de esto, no? A unas cuadras también está el Palacio de Hierro, ahí en Molière, y a otras cuadras está el Liverpool, o sea, ahí sí está completamente lleno de estos lugares de, que te hacen como referencia, supongo, que dan el estatus o la plusvalía, ¿no? Porque justamente, pues, no hay un 3B, ¿no? Sino te ponen un Selectro Chedraui donde hay cosas bastante caras, ¿no? Para que vean que los que entran aquí a Selectro Chedraui, pues tienen el poder económico de comprarse una leche de almendras de 100 pesos, ¿no? O algo así. O sea, justamente también este tipo de lugares sirven como un símbolo de estatus dependiendo del lugar, ¿no? También, o sea, yéndonos a contraste, las tiendas 3B simplemente se ponen en lugares donde hay un cierto número de ingresos mensuales, ¿no? Entonces, si no es lo mismo, aunque te quieran engañar con esa idea de que ya tienes un Liverpool, ya tienes un Sears, ya tienes un Sanborns, no es el mismo producto que llega a los mismos lugares, ¿no? No están las mismas cosas. Yo acabo de ir, por ejemplo, a Liverpool, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y por qué no hay tanto Lacoste como a lo mejor en la Lacoste de Polanco, ¿no? Que disfruta, abarca todo, ¿no? ¿O por qué no hay estas marcas que hay acá? Y ellos mismos te dicen, no, pues es que mira, y ves los trajes, por ejemplo, y también no son ni de la misma calidad, pero te siguen vendiendo esa idea de que uy, ya estás aquí en Liverpool, ya eres de la alta, ya tienes el poder adquisitivo para pagar, ¿no? Y cuando muchas veces hasta también hay que ser inteligentes a la hora de comprar. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal comprar en Liverpool, pero por ejemplo hay veces que hasta hay ofertas más baratas que en otras tiendas, ¿no? Que dices, ay, mira, pinche playera con descuentos me salió en 100 pesos, ¿no? Pero, o sea, justamente no te puede, no, muchos se quedan con la idea de que comprar en Liverpool, en Sears, en Palacio de Hierro, te da un estatus alto, ¿no? Es algo como que con lo que yo he aprendido a vivir y que desde muy chico vi que ahí, es que vamos acá o vamos a galerías y vamos a este lugar y vamos a Plaza Insurgentes y tú, güey, pues, bueno, ahora ya más de grande ya entiendes como que todas estas cosas dices, no, güey, pues simplemente están viviendo engañado y también hay muchas cosas que dices, o sea, como por un restaurante, ¿no? Por así decirlo, eh, ¿cómo por estar al restaurante Liverpool un plato de sopa 200 pesos? Pues mejor me voy a la fonda, que sabe a lo mejor más rico, va a salir más barato, pero el chiste es que te venden esa experiencia ay, ya estoy aquí en la alta y que no sé qué, porque yo también lo veo muy seguido cuando llego a ir a Liverpool o así, porque tengo conocidos que trabajan ahí y pues aprovechas los descuentos, ¿no? Dices, pues ya te voy, ya le hicieron un descuento o cosas así, o pasas para saludarlo, pero sí ves a mucha gente ahí en el restaurante, en la zona de restaurantes, de ahí ay, no es que ya estoy comiendo mi pizza o sea, una mini pizza de 200 pesos y dices, por Dios, o sea, pero sí, quieras o no, de alguna u otra forma, influyen en tu percepción de que ya perteneces a ese grupo de alto presupuesto, por decirlo de alguna manera.
Así Sí, es. me parece que tiene que ver con esta parte digamos, con dos ejes, con tres ejes, yo creo, transversales que tienen que ver con toda esta cuestión del comercio, de compras y a nivel social, ¿no? Lo que decías en esta parte de Torre Mítica y todo eso, tiene que ver con el cártel inmobiliario. O sea, el Ujú. cártel inmobiliario es un tema tal cual que funciona de esa manera. O sea, funciona y ve esas necesidades, ve esas carencias y manipula con una cuestión económica y participa, ¿no? En este tema de Centro de las Antenas, o sea, la población de todas estas unidades estaba en contra del proyecto, ¿no? Pero también los representantes de todas las privadas que están ahí en toda esa zona se vendieron, ¿no? O sea, se habla de que hubo una negociación con ellos y pues ya el proyecto como tal pasó, ¿no? Incluso al final de cuentas te acostumbras, o sea, gente que yo entrevistaba al principio que estaban muy en contra, pues ya te las encontrabas ahí, ¿no? Comprando felices y contentos. Porque tampoco, como bien dices, o sea, no todo es malo. El problema es que la particularidad de los problemas y los procesos que están ahí pues pasan, ¿no? O sea, de una u otra manera, pues sí, en algunas cosas te beneficia, en muchas otras cosas te perjudicará, ¿no? Si bien ya no Ujú. tenías que transportarte a otro lado, ahora vas caminando, el problema muchas veces ahora es salir con todo el tráfico que se hace, ¿no? Con toda Exacto. esta parte. Entonces, el cártel inmobiliario es una zona muy específica. La otra, la reproducción. Por eso la pregunta importante, digamos, en mi caso de tema de investigación, ¿qué tipo de ciudad se está construyendo? Porque tal cual lo dices, hay un centro comercial enfrente de otro centro comercial en una zona donde ¿qué está pasando? ¿No? Pero tiene que ver también con todo ese cártel inmobiliario, con toda esa derrama económica, el fomento del ahorro, más para nosotros que no ver jubilación, no se está dando. Es una cuestión de producto y de consumo desmedido de necesidades creadas a través de estos instrumentos y que la misma sociedad, como nosotros, hemos participado y seguimos participando. Es difícil alejarnos de esta parte y no caer en ese tipo de cuestiones, ¿no? Los temas del Buen Fin y toda este, ¿cómo se llama? La parte de apagón analógico de que las cosas tengan una temporalidad, ¿no? O sea, ya no hay cosas de calidad que duren por mucho tiempo, ahora hay una forma de que incentiven a que los productos tengan una temporalidad y tengamos que ir a renovarnos, a renovarnos, a renovarnos, y pagues lo mismo, por lo mismo que pagaste hace 3 4 años, que ya no sirve ahora, tengas que pagar esa misma cantidad, y pues el fomento de ahorro tiene que ver con todo eso, ¿no? Y el mismo Estado está participando, porque el no hacer nada también es una forma de participar del Estado, es una forma de coadyuvar ahí a esos elementos que socialmente están participando y están ahí beneficiando, ¿no? Los status quo se están moviendo, la parte de socializar o tratar de pertenecer a un grupo, a un Estado que el cual pues no podemos mantener, ¿no? Tiene que ver otra parte que tiene que ver muy importante, como lo mencionabas con Torre Mítica y todos esos contrastes que se dan en los centros comerciales y en ciertas particularidades de zonas de la ciudad, tiene que ver con esta mala planeación. O sea, realmente no hay una planeación, no hay una lógica de planeación que esté llevando a coincidir estos lugares con la población en general, ¿no? Tiene que ver con una cuestión ahí de que el Estado no hace nada, que estas fibras o estos grandes grupos de bienes raíces intervengan, transformen. El Estado da las avenidas principales, las mejoras, las adecua, pero pues digamos ahí pasan estas ciertas particularidades que hacen que se generen problemas sociales y muchas cuestiones pues, de las que estamos hablando, ¿no? De las que no se hablan o de las que, digamos ahí, el ciudadano a pie, pues tiene o se queda con esas afectaciones que están ahí dándose, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y esta idea que nos venden estas inmobiliarias del progreso, ¿no? Que son las mismas ideas que llegan las mineras aquí a México, como lo habíamos apenas mencionado, creo que en el capítulo pasado, de esta idea
de mira, pues tú dame esto y aquí va a llegar el dinero, ¿no? Aquí va a fluir dinero por donde tú veas y esta idea de progreso es la que vende mucho, ¿no? De la colonia va a mejorar, la colonia ya van a valer más tu casa, va a valer, o sea, igual y sí, ¿no? Directamente sí vale, ¿no? Por la construcción del metro, que estás en avenida, ya tienes un centro comercial, sí sube la plusvalía, ¿no? Pero te venden esta idea de que a fuerzas necesitas vender tu casa o que como para obtener ese valor del que te están hablando, ¿no? Tu casa a lo mejor sigue igual de hace 20 años, 30 años, pero tu casa ya vale más, ¿no? Entonces, justamente sí, esta idea de progreso que se sigue manejando es con la que llegan a engañar a la mayoría de las comunidades, ¿no? Ya sea para despojarlas de las tierras, para crear nuevos megaproyectos, y lo mismo que ha pasado, como lo digo, en diferentes partes del país, ¿no? Como lo pasó ¿cómo se llama? En San Luis Potosí, ahí con Cherán, que pues, aunque esto tiene que ver más con los árboles y el medio ambiente, pero sí esa idea de vamos a llegar con más trabajo hacia el pueblo, destruyendo tu lugar de donde estás residiendo, pues, y entonces darle ese valor al dinero que muchas veces después dices, bueno, pues mejor no lo hubiera hecho porque ya se está viniendo el cerro abajo, ¿no? Ya de tanta deforestación, ya la erosión del suelo, ya se está cayendo el cerro. Entonces son cosas que justamente por eso también yo creo necesario estos temas de prevención, de que la comunidad esté informada, de hacer grupos de información, porque yo también aquí donde vivo hay como muchos grupos donde y sobre todo de disque líderes políticos, como también ya lo mencionó el profesor, siempre hay alguien que es como el representante de toda la comunidad, y hay unos que se autonombran como líderes del lugar. Es más fácil que ellos se queden con la información que te da directamente esta persona o esta inmobiliaria o quien vaya a estar en el lugar y desvirtúe todo esto y llegue muy poca o nada de información a los demás y ellos inventan algo y, dicen, y todos, sí, sí, y como a la mayoría de la gente, eh, hay muchos a los que no tienen tiempo y hay otros a los que no les importa, es como decir, pues que hagan lo que quieran, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, y yo lo he visto, digo, que aquí en mi pueblo es como decir, muchos tienen información, pero no la comparten, ¿no? No es como que digas, mira, yo sé esto, ¿no? Como lo se veían en algunos de los estudios que hice de la mayoría de la gente no sabe que donde vivimos hay restos de pirámides o fue una zona muy importante en cuestiones culturales, cómo se liberaron estas tierras, por qué no hay un impacto ambiental. Por ejemplo, esta cosa del impacto ambiental es algo que muy pocos conocen, ¿no? Y es algo que yo siento que todos deberíamos de saber qué es cuando se hace una construcción, ¿no? También el reglamento de construcción. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que había como un límite aéreo, así que te dijeran, por tantos metros cuadrados tienes tanto para elevarte, ¿no? Pero a lo mejor sí, y eso es una jugada que hacen muchos inmobiliarios, es ir como escalonando la estructura, se van metiendo, porque eso les da chance de irse más alto, ¿no? Entonces son cosas que uno no sabe porque no le importa ya hasta que está en el problema, ¿no? Y eso es también a lo que me refiero, ¿por qué preocuparnos de eso ya hasta que está el problema, ¿no? Es una mala cultura que tenemos porque yo también llegué aquí a donde vivo sin saber nada del lugar, ¿no? A mí porque me gustan los temas de antropología, de historia y de todo esto, fue que yo vi una lámina una vez aquí abajo de mi cerro y dije, ¿y por qué está protegido esto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? A ver, y ahí te pones a investigar y dices, carajo, ¿y dónde están todo esto que encontraron? Y entonces, ¿por qué si hay pirámides aquí? ¿Por qué construyeron? Y cosas así, ¿no? Entonces, siento que sería una buena cultura o algunos buenos tips de investiga dónde estás antes de comprar algún lugar, porque pues, va a haber alguien que sí pueda comprar, investigas dónde estás, qué tipo de suelo hay, porque a mucha gente no le interesa eso, y sí es muy importante porque estás invirtiendo tus ahorros, tu dinero en eso, y sería muy desafortunado que, por ejemplo, en algún temblor o algo así, por el tipo de material que usaste, por el tipo de construcción que tienes, no resista este tipo de cosas naturales, ¿no? Entonces, por eso también siento que es importante la prevención, la observación participante de todos nosotros, de cómo se va transformando el lugar, todo eso, ¿no? No sé si a lo mejor ahí ¿cómo se llama? Aquí en Plaza Antenas, no sé si
surja que se esté hundiendo, o surja que hay más grietas, o que se estén cuarteando las casas de al lado, ¿no? O sea, muchas de las personas como que no, ya su cerebro como está tan enfocado y como pasas por ahí diario, ya no empiezas a notar ese tipo de cambios, ¿no? Entonces es importante también tener esa habilidad de decir, ah, carajo, pues mi casa no se veía así chuequita, o mi casa no tenía esta grieta, mi casa no tenía tal o cual cosa, ¿no? Entonces también es importante, por eso es tema de la prevención en este tipo de megaproyectos, ¿no? Y sí, claro, es muy difícil porque te estás metiendo como dice el profesor, ¿no? Ahí con el monstruo inmobiliario, con estos cárteles de las casas, que dices, bueno, güey, pues igual y si abro la boca es el miedo de a lo mejor de los muchos que tenemos que cuidamos sobre el medio ambiente o cosas así de si digo algo, pues igual y me toca a mí, ¿no? Pero también estás haciendo un tipo de cambio en alguien, ¿no? Y alguien te va a escuchar y alguien te va a creer y alguien va a tener esa información para hacer ese tipo de cambio, ¿no? Así es, justamente, ¿no? Esta cuestión importante a resaltar el hecho ahora que los dos intervenían y mencionaban esta cuestión, me llegó a la mente precisamente todo esto de este posible proceso de gentrificación que está de por medio a causa de las mismas, eh, plazas comerciales, los centros comerciales de por medio. Entonces, esta es como una pregunta que me gustaría que usted pueda desarrollar, profesor. ¿Cuál sería este proceso de gentrificación de por medio a causa de las mismas plazas comerciales, centros comerciales? Y sobre todo, ¿qué tan acertado o no estaría esta aplicación de los términos que ya habíamos comentado anteriormente sobre la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, tomando en cuenta lo que apenas sucedió, ¿no? La cuestión del buen fin y toda esta, como lo mencionabas de igual manera, la manipulación mediática, la percepción de esta idea de cómo sentirse identificado con ciertos mensajes subliminales o no, de por medio en cuestiones de medios de comunicación. Bien, gracias. Sí, esta parte de la gentrificación tiene que ver con todo un proceso de elitización, ¿no? La gentrificación es un proceso que se da, que se ha estudiado en muchas partes del mundo, donde hay un alejamiento, digamos, de las zonas sociales, de su evolución natural, a llegar a que venga un corte irruptivo y se elitice esa zona, ¿no? El tema de los centros comerciales pasa en esa cuestión, donde llegan estos centros comerciales y los comercios que se empiezan a generar alrededor empieza a transformar y a cambiar la gente, ¿no? A causa de ese centro comercial que se instaura, sea la zona que sea, pues otras poblaciones llegan, o sea, se vuelve atractivo para otros particulares, para gente que tiene los medios de rentar esos lugares o cambiar de residencia o acercarse a ese tipo digamos, de lugares donde se está dando, ¿no? Esa gentrificación, esa elitización por parte social, pero que se hace a través del comercio, pues viene a darse, ¿no? Ya hoy es bien común ver estas barberías, ¿no? Estas nuevas barberías en toda la ciudad, o sea, en todas estas zonas que no estaban, donde ibas con la señora de la estética, a hacerte tu corte de entre 20 y 50 pesos, ¿no? Ahora ir a esta barbería donde por un cierto estilo, por una cierta nueva moda, ¿no? Pues te cobran entre más de 100 pesos, ¿no? Es otro corte, es otra forma, pero te están vendiendo esa parte digamos, de elitizarte, ¿no? De ser parte, como lo platicamos, de otro estatus, de ahora yo ya voy a la barbería, ahora yo ya voy a este lugar, ahora yo ya voy a esto. Y se empieza a hacer esta reproducción de lugares, porque empieza una barbería, empieza otra, tienen el mismo diseño, hasta los mismos barberos tienen esta misma, digamos, visión, ¿no? O sea, se presentan, ¿no? Con tatuajes, con ciertas cosas, ciertos instrumentos. Se empieza a dar esta reproducción, se reproduce, o sea, se reproduce estos lugares y estas formas, digamos, ahí. ¿Cuál es el tema? Que las nuevas generaciones, el jalar ese tipo, digamos, de venta y de comercio, pues hace que las nuevas generaciones vayan ahí y
empiecen estas estéticas antiguas, estos barberos antiguos, pues empiezan a perder clientela, se empiezan a dar, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es el de los animales, ¿no? Se empieza a dar esta elitización, ya no ves al perrito callejero, sino ya empiezas a ver razas en tu misma colonia que antes no estaban, ¿no? Ya no son las mismas croquetas y el mismo pollito de antes que le das a tu perro, porque ese animalito ahora tiene necesidades especiales que se deben de cubrir. Pero esas necesidades especiales, exactos, tienen un costo y tiene una forma económica de irse para otro lado. Entonces son estos procesos que alejan al proceso natural de socialización y un proceso natural de evolución de la misma ciudad o de las mismas colonias, que es parte de ello, ¿no? Entonces, estos nuevos comercios, estas nuevas formas de vida, estos nuevos modos de vida que llegan a estas colonias, pues empiezan a dar ese alejamiento de ese crecimiento natural a esta forma de gentrificación, a esta forma de elitización, ¿no? De tratar de llegar a ese estatus, que es difícil mantener, ¿no? O sea, si vas una vez a esta barbería, si vas la segunda, pero ya mantener o sostener ese nivel o esta cuestión es también difícil, ¿no? Entonces, es un proceso que se va dando. Esta segunda parte que me cuesta mencionar de lo que es la obsolencia programada, pues tiene que ver también con esa parte de ese capitalismo voraz y extremo que me parece que nos estamos afrontando, ¿no? Ya no basta con la necesidad o se crean estas necesidades, ¿no? Necesidades creadas de tener ciertos aparatos, de estar conectado, de solo vivo si estoy conectado, solo me entero si estoy conectado, porque si no tengo un dispositivo o si no tengo esta herramienta, estoy alejado de todo lo demás, ¿no? Se puede ver en esa cuestión. Parte de todo ese crecimiento de obsolencia tiene que ver con una calidad que estaban hechas las cosas. Antes las lavadoras pues duraban muchísimo. El tema de los focos, o sea, hay focos, muy referente, hay focos que las abuelitas tienen que datan o que son más grandes que sus nietos, ¿no? Sin embargo, esa obsolencia programada, pues la casa pierde y las empresas perdían, porque hacían también las cosas que un foco podría durar muchos años, o sea, había focos que literal duraban más de 5 hasta 10 años ahí puestos y que, pues digamos, la empresa perdía porque era un foco que estaba haciendo y la producción, ese excedente de producción se quedaba ahí. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Modificar y transformar todo eso para hacer los listones o estos componentes de todos los materiales, de todos los instrumentos que podemos utilizar, irlos haciendo más delgados, más frágiles, para que se vaya repitiendo un consumo. ¿Cuál es la otra que me parece que desde su campo, desde esta psicología social, pues el instrumento de que cada año o cada cierta temporalidad, digamos, puesta en un año, pueda ser hasta más replicado, se presenta la innovación. Sale el nuevo teléfono, la nueva herramienta, ahora es mejor, ahora funciona más, ahora una batería más grande, ahora tiene un lente más, ahora es un nuevo color, es una nueva gama, hace esto más. El hecho de producir ese más es el hacer querer más. Vivimos en esta sociedad o se percibe en este crecimiento de que lo más es mejor, ¿no? Y reitero, el tema del ahorro, el tema de esa percepción, de buscar ese estatus, nos ha llevado a eso, a caer, porque es un problema social, ¿no? Es un problema social y me parece que ustedes tienen mejores herramientas para hablar de ello, que desde la psicología social hay ese sesgo que se está dando, ¿no? Esa visión de lo mejor, de lo nuevo, de ya compré esta herramienta, pero ahora salió con una mejor batería, con mayor potencia, nuevo extractor, nueva pantalla, si tiene 10, 20 pulgadas más, funciona mejor, se ve mejor y todo, y pues bueno, caemos en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la pantalla que te costó 10,000 pesos el año pasado, a hoy con 10,000 pesos te compras una más grande y esa voracidad de consumo que nosotros tenemos y que nosotros también reproducimos, pues está ahí y nos lleva a caer en ese juego del capitalismo puro que se ha ido ejerciendo y que me parece que está súper consolidado
y que está, digamos, llevado a estos extremos, porque también la tecnología nos lo ha permitido, ¿no? El acercamiento de todos los aparatos y dispositivos con todas las redes sociales y todo, también nos vende. Es un consumo diario de imágenes, es un consumo, como decían por ahí, sin decir palabras, pero que al final nos modifican y nos hacen ponernos metas difíciles de alcanzar y que pareciera que son unos cuantos, ¿no? Que es como un fin común, ¿no? El todo absorber y consumir todo ese tipo de cuestión. Exactamente, ¿no? Está justamente eso que mencionó y lo podemos ver, Miguel no me dejará mentir, esta cuestión de la internalización, estos mensajes subliminales que hay de por medio. Y justamente, si nos volvemos al el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, del celular, es esa cuestión, e igual, Miguel, me gustaría que tú me expusieras también tus ideas sobre esto. Esta percepción que se tiene del celular nuevo que me da un estatus. El celular nuevo me hace ser tal vez un poco más cercano a ese estatus que uno aspira, que uno visualiza, o como mencionaba la cuestión de las plazas, ¿no? Ese contexto distinto de tal vez el Parque de las Antenas con la Plaza Polanco o la Plaza de Santa Fe o la Plaza de Las Lomas, etc., etc. Entonces está de por medio también esa internalización de el hecho de adquirir cierto producto te da un estatus, el hecho de adquirir cierto producto te hace mejor persona, el hecho de adquirir cierto producto te hace una persona un poco más arriba en ese escalafón constantemente tocado de las clases sociales, de la identificación, en un entorno mucho mejor que del cual en el te puedas desarrollar y que aspirarías a tener esa perspectiva distinta, ¿no? O aspirar a transformar ese ser social, sentirte perteneciente a otro rubro, a otro estatus social del cual quisieras que por medio de un dispositivo, ya sea electrónico u otro tipo de dispositivo u objeto que llegues a adquirir, te asociara a ese crecimiento social, ¿no? Ese crecimiento de estatus, a esa identificación plena con cierto extracto de la población a la que la mayoría aspiraría a formar parte, ¿no? No sé qué opinas tú, Miguel. Sí, pues somos Quiero parte. intervenir Adelante, antes. adelante. Creo que todo eso, en algún momento en una plática, digamos, informativa lo vi, se vende en ese acrónimo de éxito. Me Exactamente. parece que ese es el término, o sea, que todos esos caminos que estás mencionando llevan a eso, éxito, ¿no? Que es esa parte que internamente también buscamos todo, el éxito, pero eh, no el consumo, no esa parte, ¿no? Que por favor puedan digamos ahí, eh, argumentar más, por favor. Sí, por ejemplo, en estos temas del consumo y el éxito, pues son parte de unas masas que nos, pues sí, en algún momento yo creo que todos nos hemos dejado influenciar de alguna u otra manera. Ya cada uno poco a poco va saliendo de ese tipo de influencia y de esa red de que nos venden de esto debe de ser así y esto debe ser como tal, o si no tienes esto, no eres una buena persona. Eh, Ujú. Justamente a lo que voy es, todo es información, ¿no? También necesitas saber para qué lo quieres, para qué lo necesitas, cómo lo vas a usar, que justamente lo que mencionaba el profesor, ¿no? ¿Qué beneficios tiene a lo mejor de más, pero te van a servir? O sea, todo lo que vas a hacer o todo lo que vayamos a hacer, siempre es bueno cuestionarte, ¿no? ¿Me va a servir? ¿Me va a ayudar? ¿En qué me va a aportar? No, no simplemente también llenar ese vacío que muchos tienen es que si tengo el nuevo iPhone es porque me van a ver mejor, ¿no? Tú y yo lo vimos en una clase, Atahualpa, de esta chica que era es que yo tengo Mac, o sea, para todo como queriéndonos presumir que yo tengo Mac y yo tengo Mac, y justamente cuando le dijimos, bueno, si tú sabes que la mayoría de los programas de la escuela son para Windows, como para qué te compraste una Mac, ¿no? O sea, era así como de, güey, ¿no? O la maestra, ¿no? Que justamente, bueno, ahí a lo mejor se le entendía por el contexto en el que venía de la Ibero, y a lo mejor ahí sí tenían los instrumentos para conectar sus aparatos Mac y lo que quieran, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? A veces te ciegas porque, pues, ¿cómo van a ver llegar a mí con a lo mejor con una HP cuando mis alumnos traen una Airbook de
40,000 pesos, pues voy a ser ahí el que va a sobresalir, ¿no? Y no el que va a sobresalir, digámoslo así, bien, ¿no? Sino el que se va a dar a notar porque trae un HP, ¿no? O sea, o sea, maestro, usted no le alcanza para una Mac, ¿no? O sea, ella misma nos decía cómo eran este tipo de alumnos ahí en la universidad, ¿no? Que eran como muy clasistas, muy elitistas, es decir, ay, pues es que yo tengo esto, y ¿a poco nada más gana eso, maestro? Eso yo me lo gasto en un fin de semana, en una borrachera, ¿no? O sea, justamente esto hemos caído en estos círculos de influencia donde nos dejamos llevar por lo que dice, y tal vez no la mayoría, ¿no? Sino personas a las que mucha de la mayoría le ha dado esa voz como de autoridad, ¿no? Que ellos son portadores de la verdad, ¿no? Así como de, ay, es que yo, lo que diga, no sé, actualmente eh, el de Tesla, ¿no? Que lo que diga él es como la verdad absoluta y todo, ¿no? Elon Y Musk. tiene cosas, no, exactamente, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? Pero hay mucha gente que ya no se cuestiona ese tipo de cosas, ¿no? De hacia dónde nos va a llevar o qué es lo que va a beneficiar o qué. O sea, simple el hecho de todo lo que hizo con Twitter, ¿no? Nada más entró él y bajaron las acciones. Sin ningún cambio importante ni nada y sigue igual todo, pero justamente, o sea, lo que dice alguien, ¿no? Entonces, nosotros como personas o entes sociales, pues no queremos ser segregados o no queremos estar fuera de ese, no sé, de ese plano cartesiano, no queremos estar hasta abajo y salir de esta tendencia, ¿no? Como de subir y del éxito, ¿no? Porque si no tienes esto, no eres una persona exitosa, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto con muchos youtubers o con muchos influencers que critican el hecho de que muchas personas de mayores de 30 años o de 28 años, sigan viviendo con sus papás, perdón, ahí por mi perrito. Es que discrepa con lo que dices. Sí, ¿no? Que sigan viviendo con sus papás o con sus mamás, ¿no? Cuando justamente el profesor lo que decir, o sea, el tema del ahorro es muy difícil, ¿no? Ya también comprar una casa es muy difícil, ¿no? Ya cuesta mucho encontrar un departamento barato, una renta barata, y este tema de la gentrificación, ¿no? Yo lo viví también en carne propia o lo veo con algunos familiares, de decir, güey, te suben el agua dependiendo el costo del agua, dependiendo de la zona en la que estés, alta, media o baja, ¿no? Cuando a lo mejor eres un que vive ahí en la Pensil, cuando a lo mejor vives ahí en la Pensil, y entonces es como decir, no, yo no gano lo mismo que gana el de Polanco, ¿y por qué voy a pagar tanto cuando a lo mejor a mí ni el agua me está llegando bien? ¿No? Porque los edificios de al lado ya tienen ya están acaparando todo este recurso, ¿no? Entonces también ese hecho de no manifestarte contra estas acciones te hace parte del problema. ¿Por qué? Porque dices, bueno, yo ya estoy aparentando en que vivo en tal, ¿no? A mí ya me cambiaron el nombre de la colonia, ya no soy la colonia Pensil, ahora soy la colonia Nueva Polanco. Entonces como que dices, bueno, ya ahora ya soy de Polanco, güey, ya vivo ahí, ya soy más Popov, ¿no? Entonces son cosas que mucha de la gente no se pone a pensar o no discrepa ¿no? Simplemente se llena este vacío que ellos tienen porque lo que se ha creado alrededor de estas colonias o de este imaginario colectivo de que si vives en tal lugar eres rico, si vives en tal lugar eres pobre, si vives en tal lugar eres tal cosa, si, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de estereotipos que también hemos mencionado que se han hecho a partir de estos prejuicios que tenemos como sociedad, es decir, no me dejan ver más allá de lo que necesito, de lo que quiero, de lo que de veras me va a hacer bien hacia mí, sino simplemente lo que está consumiendo todos los demás, ¿no? Mientras yo no me salga de esta norma, mientras yo no sea un disidente de esto, yo voy a estar bien porque actualmente yo hubiera dicho hace algunos meses que lo más punk que podíamos hacer era hacerlo de reciclar, reutilizar, y sigue siendo, ¿no? Pero también ya se está volviendo parte de este tipo de imaginario, de este tipo de personas de la alta que están gentrificando el tianguis, la paca. Ahora que yo fui a un baile de un sonido, que ver a extranjeros, ver a gente del TEC de Monterrey, o sea, igual y como el meme que estaba, ¿no? De, mira, los mandaron a hacer su tarea, pues igual era su tarea, pero te sorprende ver ese tipo de personas en esos lugares, ¿no? Es cuando dices, ¡ta madre! Ya no voy a poder venir a este lugar porque ya va a estar muy caro, ¿no? O sea, a lo mejor tú ibas
por ejemplo, yo, ¿no? Yo que digo, bueno, a lo mejor voy a los bailes o a los sonidos cuando son gratis y puedo aprovechar que no es un lugar tan caro, ¿no? Pero justamente cuando empiezan a llegar este tipo de personas, ya o sea, los organizadores empiezan a ver este tipo de negocio de, bueno, a ellos ya les está importando esto. Eso quiere decir que nosotros también ya estamos subiendo de nivel. Esto quiere decir que nosotros ya podemos dar más caro nuestros productos. Esto que ya podemos llegar a otro tipo de personas, a otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, poco a poco también nosotros como personas o ellos como creadores de eventos, empiezan a crear este imaginario y esta verdad de que ya porque ya va alguien blanco de ojos azules, de Polanco, o de Bosques de las Lomas, de Interlomas, ya me está subiendo la categoría. Entonces ya me siento con el derecho de modificar mis precios para que si ya pudo venir una persona de estas, van a venir más y lo van a poder pagar ellos. Y a los que eran mi target o mis primeros consumidores, me olvido de ellos. Y eso es algo que, esto ya a lo mejor tiene que ver con más cosas de comercio y de economía, pero es algo que como empresario o como vendedor te dice, ¿no? Nunca pierdas de vista tu primer grupo focal al que le llegaste, porque con ellos ya hiciste comunidad, ¿no? O sea, el chiste es hacer comunidad con ellos porque ellos van a ser tus clientes a la larga, tus clientes potenciales, y a lo mejor, sí, ya tú obtuviste nuevos clientes, eh, no te vas a guiar por los que digan estos nuevos clientes, ¿no? Sino toma en cuenta el pasado que tienes, toma en cuenta estas referencias para que no llegues a afectarlos también a ellos y justamente te crees esta idea de que ya porque ya salí a lo mejor en la tele o ya me vino a visitar tal persona, sí, ya voy a subir mis precios y ya todos los que van a venir a mi local ya son de este estatus social, ¿no? El Entonces, Vive Latino, ¿no? El Vive Latino me parece que es el sí, referente ahí. exactamente. Es lo más caro que hay actual. Yo me acuerdo que antes los boletos hasta los regalaban, no sé por qué decían, pues es que iba puro marihuano o puro, pues es que la verdad así decía, entonces como que dicen, puro güey que no hace nada, puro pandroso, que no sé qué, y ya de repente, pum, empezó a cambiar todo, ¿no? Sonideros, los Heavy que tocan metal. banda, DJ, el ¿no? reggaetón, eso es cuando dices, puta, ya ha cambiado todo este tipo de lugares, ¿no? O sea, justamente poco a poco se van vendiendo esta idea de los eventos o de los, ¿cómo se llaman? Bueno, de festivales Festivales que ya musicales. van, que ya poco a poco se van llenando de, pues de personas de todos los de diferentes tipos y estilos de vida, ¿no? Pero a lo mejor yo que era un nacido a los raves, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que era bueno, pues un rave está barato, te duran 3 días, va tal tipo de persona, igual también te catalogaban con lo mismo, ¿no? Que ahí va puro drogadicto, que no sé qué, y ahorita ya va a un rave y ya va puro, pues ellos mismos se denominan, ¿no? Como puro iluminado, puro que ya va Tulum, puro ya amor y paz, ¿no? Que ya puede pagar VIP de 15,000, 30,000 pesos y tú dices, puta, está cabrón. Entonces tú también, justamente esto te va afectando a tu forma de llevar la vida. Yo hace mucho que no voy a un rave, pero justamente apenas que coticé los de unos, dije, o sea, ¿qué? En preventa 3,000 pesos, cuando una preventa antes te costaba 600, 400 pesos. O sea, había raves de hasta 200 pesos. Y ya cuando dices, o sea, yo no voy a pagar 3,000 pesos para ir a un rave, que ni hay buenos DJs, pero justamente este tipo de gente que empezó a pagar para ir a los raves, es como ya subieron todo el nivel aspiracional que hay de ir a un rave, ¿no? O sea, ya no es como, antes era el rave, el neo hippie, y ahora ya no es ni el neo hippie, ahora es como el neo hipster Es y un les capital hippie. ajá, sí, es como que algo bien raro, ¿no? Entonces, justamente esta idea bueno, así como ya concluyendo, este punto es como, si justamente somos personas muy influenciables, que nos dejamos guiar por las opiniones de los demás, como muchos de los experimentos en psicología social lo han demostrado, ¿no? Sientes la presión social de los demás, les das la razón por esta presión, aunque tú no la sientas en el interior, pero justamente por este tipo de presiones, pues tiendes a aceptarlas, ¿no? Y
Y ahí es donde pues caemos en un error, ¿no? No sería aceptarlas, sino simplemente sería confrontarlas de alguna otra manera y para que las cosas que a ti te gustan, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de festival, pues no suban de precio o cosas así, ¿no? Justamente, ¿no? Y esta cuestión de ahondar en toda esta situación social, pues es muy compleja y decir, bueno, ¿cómo todo esto se deriva de algo que uno podría visualizar como tan simple de, es una plaza comercial, es simplemente un punto de reunión, es simplemente un punto de referencia geográfico, un punto de referencia de reunión entre familiares, amigos, un punto de diversión, un punto de recreación, si lo quiere ver así, y el profesor nos dirá esto. Cómo todo esto deriva, parece como una especie de mapa mental, ¿no? El eje central y empieza pum, 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 a sobresalir infinidad de conceptos, percepciones, adjetivos, visiones, estigmas, prejuicios, entre muchas otras. ¿Cómo todo esto deriva de esta situación, profesor, que uno podría visualizar de algo cotidiano? Es, bueno, es un centro comercial. ¿Qué más da? ¿Cómo deriva todo esto? Sí, me parece que tiene que ver con todos los ejes transversales, ¿no? Digamos, en este caso, como lo mencionaba al inicio, en estas transdisciplinas e interdisciplinas, tiene que ver porque son temas sociales que convergen con todo, ¿no? O sea, lo podemos ver que este tema de centros comerciales, este tema del consumo, este tema de apropiación de lugares o espacios, tiene que ver con todas estas características que se dan y que la misma sociedad converge, ¿no? Lo podemos ver desde diferentes perspectivas, desde la economía, desde la sociología, desde la psicología, que tiene que ver con toda esta evolución social que ha venido dándose, ¿no? El tema es que es una reproducción que no solo pasa, digamos, dentro de nuestro contexto, sino en muchos contextos a nivel mundial se sigue dando, ¿no? Es una cadena, digamos, ahí de ciertas condiciones que la misma tecnología, que las mismas redes sociales han ido integrándose y que han ido participando, ¿no? Es una mancha voraz mediática, es una mancha voraz de consumo, es una mancha voraz que se ha ido subsumiendo en muchos de los casos a temas sociales, a temas de día a día que lo hacen tan cotidiano que no lo vemos. El tema, me parece, o la preocupación más grande es que las nuevas generaciones no están dándose cuenta de todo eso. Lo que vivimos en esta contemporaneidad, lo que vivimos de niño es algo que los jóvenes de ahora ya no van a poder vivir. Es algo que se están acercando, es esa generación ahora touch, ¿no? Que ya son niños menores a 2 años que manejan mejor el celular que muchos otros, pero que se están perdiendo o ya se perdieron de toda esta cosmovisión que había antes, ¿no? Es un nuevo estatus. Pareciera que no Profesor, hubiera... ya no se escucha bien su audio. Perdón, no sé, ¿me se escucha mejor? Sí, Se escucha muy Ok, alejado. perdón. Parece que ya hay un No se escucha, alejamiento, profe. ¿no? Bueno, no sé si tú lo escuchas, Miguel. sí, yo sí lo escucho, creo que es tu internet, Ata. O creo que Ok, soy yo. prosigo. A ver ahí, ¿Me profesor. dicen si se escucha? ¿Prosigo? Sí, yo Ahí se escucho al escucha. profe bien. Ok. Tiene que ver con todas esas series de transformaciones sociales, económicas y políticas que convergen, digamos, a nivel general, ¿no? Que han ido pasando, como decía, hay generaciones que se están perdiendo o ya se perdieron de muchas cosas, pero que es una apertura. Digamos, no todo es malo, hay un acercamiento también de nuevas posibilidades. El problema es el tipo de consumo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Un consumo desmedido, una línea de aceptación de lo que dicen otras personas. Me parece que más allá de ello hay que investigar, hay que ver o tratar de ver todas las miradas. El conocimiento, el acercamiento, como le decía el compañero Miguel, tiene que ver con eso, ¿no? Hasta que no nos acercamos, hasta que no damos ese brinco de información más allá de lo que dice un grupo de personas, podremos tener una imagen más amplia para poder tomar una determinación. No es que sea malo irse por ese camino, no es que sea malo irse en contra de ese camino, sino que la decisión que tomemos sea la mejor y la más informada. Me parece que es allá donde nosotros tenemos la posibilidad de motivar a las generaciones nuevas para ver toda esa serie de oportunidades que se presentan, ¿no? Y ya, digamos, a nivel personal, tomar la decisión más adecuada. Muy bien. Bueno, pues yo creo que esto es un tema para encantado y si usted acepta, profesor,
más y más y más capítulos de podcast hablando de esto, porque nos podremos hablar, como justamente dije al inicio, ¿no? Antes de empezar el podcast, 15 horas de plática, de comentarios, de intercambio de ideas, posturas desde diferentes disciplinas. Y creo que este es un tema sumamente interesante por el hecho de que justamente implica cuestiones de las generaciones actuales y futuras, ¿no? Como justamente usted mencionó el concepto muy acertado, la generación touch hoy en día, y pensar o imaginar qué tipo de generaciones vendrán, ¿no? En un futuro y qué sorpresas, qué fenómenos psicosociales, qué conflictos políticos puedan derivar de cuestiones tan simples como lo decía, ¿no? Hace un momento, es simplemente una plaza comercial, es decir, simplemente utiliza un celular, ¿cuál es el problema, no? Aunado a ello, ver diferentes elementos y diferentes entornos, contextos y situaciones en las cuales poder analizar esto y tratar de entender y sobre todo interpretar este tipo de situaciones, ¿no? De por medio. Exacto. Pues bueno, yo digo de antemano agradezco muchísimo la invitación. Al contrario. Muchas gracias a usted. Estoy digamos, con el apoyo directo a este, digamos, a esta propuesta que ustedes están haciendo. Me parece algo muy acertado, muy casual, que me parece que debe de ser esta plática para tratar de acercarnos a la mayor población posible. Y no, hombre, encantado por esta iniciativa que ustedes están teniendo, el mejor de los éxitos, Muchas el mejor gracias. de los Muchas éxitos, gracias. perdón, y digamos, reiterado, ¿no? Puerta abierta tanto para ustedes como para mí para seguir hablando de este y de los temas subsecuentes. Encantado de nosotros de seguir invitándolo, profesor. Miguel, no sé si tengas algún comentario o algo más que agregar. No, por mi parte sería todo y agradecerle al profesor. Muchas gracias y un placer haberlo conocido. Espero seguir teniendo contacto con usted y que pronto salga esa maestría y hacer también ese doctorado ya. Esperemos que así sea próximamente. Bueno, pues reincido. Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Y claro, si usted está dispuesto, y nosotros encantados de la vida, en póstumos programas, invitarlo nuevamente y abordar este u otros temas que sean de interés mutuos o no, igual abordarlos. No te rías, Miguel. Abordarlos, desde diferentes perspectivas y continuar con este intento de acercar a muchas personas al rubro de las ciencias sociales y de entre muchos otros temas que pueden derivar tanto de las ciencias sociales como otras ciencias y disciplinas de por medio. Pues muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y como siempre, muchas gracias a todas y a todos que nos sintonizaron en este nuevo capítulo de su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, gracias y hasta la próxima. Ahí.